La fresca mañana de otoño pintó el cielo de suaves tonos naranja y rosa mientras el campeón olímpico se ataba las zapatillas de correr en el porche delantero. Había hecho esto miles de veces antes. Zapatillas hundidas. La misma rutina. El mismo tranquilo barrio de Boston donde había vivido durante los últimos 5 años. El familiar aroma a café recién hecho flotaba desde las casas cercanas mientras los madrugadores comenzaban su día como 3 veces medallista de oro en carreras de media distancia. Sus sesiones de entrenamiento matutinas eran sagradas. Cada paso, cada respiración, era un cálculo, perfeccionado durante años de dedicación que lo habían llevado desde las competiciones locales de atletismo hasta el escenario deportivo más grande del mundo. El programa de hoy requería una carrera ligera de 10 metros. Solo mantenimiento. Realmente mantenía su cuerpo a tono para la próxima competencia internacional. Miró su reloj deportivo 6:15 de la mañana, momento perfecto. Las calles estarían tranquilas con solo algunos paseadores de perros y compañeros corredores madrugadores. Amaba estos momentos de paz antes de que el mundo despertara por completo. Su casa, ubicada en uno de los vecindarios exclusivos de Boston, había sido elegida específicamente por sus calles arboladas y senderos para correr. El agente inmobiliario se había reído cuando su primera pregunta fue sobre las rutas para correr. En la zona, pero para él era un detalle crucial. Comenzando con su rutina de calentamiento, hizo algunos estiramientos ligeros en el césped delantero. El rocío de la mañana había dejado el césped ligeramente húmedo y una suave brisa traía el dulce aroma de las flores florecientes del jardín de su vecino. Sus músculos respondieron con entusiasmo, ya familiarizado con este ritual diario que aprendió de la manera difícil al principio de su carrera sobre la importancia de los calentamientos adecuados. Una lección de su primer entrenador profesional que se quedó con él cuando comenzó a correr. Sus pies encontraron su ritmo natural en la acera. El sonido de sus zapatillas de running especializadas golpeando el pavimento creó un tempo constante y reconfortante. Su respiración cayó en su patrón de práctica, adentro por la nariz, afuera por la boca. El peso de sus 3 medallas olímpicas no existía aquí afuera, simplemente era un corredor haciendo lo que más amaba. El vecindario comenzó a despertar a su alrededor. Algunos autos pasaron, los conductores que se dirigían a los turnos de la mañana. Una pareja de ancianos paseó a su Golden Retriever saludando como lo hacían todas las mañanas. Las caras y rutinas familiares se habían convertido en parte de su paisaje de entrenamiento. Él eligió esta ruta cuidadosamente a lo largo de los años, memorizando cada giro, cada ligera pendiente, incluso en lugares donde la acera necesitaba reparación. Su mente vagó hacia la próxima competencia. Volvería a representar a su país, algo que todavía lo llenaba de un orgullo inmenso incluso después de todos estos años. El peso de las expectativas se había convertido en un compañero familiar, como un viejo amigo que aparecía en cada carrera. Pero aquí, en estos momentos de la madrugada, esas presiones se desvanecían. Pasó por la pista de la escuela secundaria local, donde a veces ayudaba a entrenar a jóvenes atletas aspirantes. La pista vacía le trajo una sonrisa a la cara al recordar su propio viaje de un niño con grandes sueños a un campeón olímpico. A veces todavía se sentía surrealista. Las palabras de su exentrenador resonaron en su mente. Los campeones se hacen cuando nadie está mirando. Estas carreras matutinas solitarias eran prueba de esa sabiduría. El sol subió más alto en el cielo mientras mantenía su ritmo constante. Su reloj de actividad física mostró que estaba en el objetivo con su tiempo y frecuencia cardíaca. Años de entrenamiento le habían enseñado a escuchar a su cuerpo. Para encontrar ese equilibrio perfecto entre esforzarse y mantener el control, hoy se sintió bien. Su paso era suave, su respiración controlada, su mente clara mientras doblaba la esquina hacia la siguiente calle. La vista familiar de los cerezos en flor lo saludó. Esta era generalmente su parte favorita de la ruta, donde las ramas colgantes creaban un túnel natural de flores rosas y blancas. No tenía forma de saber que en solo unos momentos, esta tranquila carrera matutina se convertiría en algo completamente inesperado, algo que pondría a prueba no solo su entrenamiento atlético, sino también su carácter. La mañana había comenzado como cualquier otra, pero estaba a punto de volverse todo menos ordinaria. A veces, los momentos más importantes de la vida llegan cuando menos los esperamos.
Incluso en una carrera de entrenamiento de rutina en un tranquilo vecindario de Boston, la paz de la mañana se rompió como un cristal cuando sucedió. El campeón olímpico acababa de girar en Maple Street, su mente todavía estaba concentrada en su respiración, el ritmo y la próxima competencia. Las flores de cerezo sobre él se balanceaban suavemente con la brisa, los pedales ocasionalmente se deslizaban hacia la acera. Estaba a la mitad de su carrera matutina, justo a su ritmo como siempre. Fue entonces cuando la puerta principal de una casa cercana se abrió de golpe. Una mujer salió furiosa a su porche delantero, todavía con una bata y pantuflas, su rostro retorcido por una sospecha injustificada. Su repentina aparición rompió la concentración del corredor, aunque años de entrenamiento le habían enseñado a mantener su ritmo constante incluso cuando estaba distraído. «Hola, ¿qué piensas? ¿Qué estás haciendo aquí?» Su voz cortó el aire de la mañana como un cuchillo. El atleta profesional redujo su paso ligeramente al principio pensando que podría estar advirtiéndole sobre algo más adelante, tal vez una acera rota o un perro suelto, pero sus siguientes palabras dejaron sus intenciones muy claras. «Este es un vecindario privado. ¿Quién te trajo aquí?» Ella ya estaba torpemente con su teléfono, sus dedos temblaban con lo que parecía ser una mezcla de ira y miedo que no tenía base en la realidad. El corredor estaba vestido con ropa deportiva de primera calidad, con su atuendo de entrenamiento habitual, con el logotipo del equipo olímpico de su país claramente visible. Lo absurdo de la situación podría haber sido casi divertido si no hubiera sido tan profundamente preocupante. Aquí estaba un campeón olímpico que había representado a su país en el escenario mundial varias veces, siendo tratado como un intruso en su propio vecindario. El teléfono de la mujer ahora estaba levantado, la cámara apuntándolo, su otra mano gesticulando salvajemente mientras amenazaba con llamar a la policía. «Estoy llamando al 911 ahora mismo, no perteneces aquí». Su voz había adquirido una calidad estridente que atrajo la atención de las casas cercanas. Algunas cortinas se movieron, las ventanas se abrieron y rostros curiosos miraron hacia afuera. La conmoción, el silencio de la madrugada se rompió por completo, ahora reemplazado por el sonido de sus continuas amenazas y acusaciones. El ritmo cardíaco de los atletas aumentó ligeramente, pero no por esfuerzo físico. Se había enfrentado a intensas presiones antes de las finales olímpicas, con millones viendo fotos finales donde las medallas de oro se decidían por Milliskin, pero esto era diferente. Se trataba de algo mucho más fundamental que los deportes, se trataba de su derecho básico a existir en un espacio para simplemente seguir con su rutina diaria sin ser cuestionado o amenazado. Podía sentir la familiar oleada de adrenalina en su sistema, el mismo tipo que experimentaba antes de una gran carrera, pero esta vez no era emoción, era la respuesta natural de su cuerpo a una situación amenazante. Su entrenamiento profesional se activó mientras regulaba su respiración, manteniendo su ritmo cardíaco bajo control. Años de manejo de situaciones de alta presión habían demostrado la importancia de mantener la calma. La mujer ahora estaba caminando de un lado a otro en su porche, el teléfono seguía levantado, sacando a relucir lo que ella afirmaba que era un comportamiento sospechoso, aunque todo lo que había estado haciendo era mantener un ritmo de trote constante por una acera pública. Sus batas de baño se agitaban alrededor de sus tobillos mientras se movía y sus pantuflas de caza hacían suaves sonidos de bofetadas contra el porche de madera. Los detalles mundanos de su apariencia hicieron que la situación pareciera aún más surrealista. Varios autos redujeron la velocidad al pasar, los conductores estiraban el cuello para ver qué estaba causando el disturbio. El corredor pudo ver a personas en sus autos buscando sus teléfonos, probablemente grabando el incidente. En el mundo de hoy él sabía que todo podría ser documentado, compartido y visto por millones en cuestión de horas. El tiempo pareció ralentizarse mientras consideraba sus opciones. Podía seguir corriendo y evitar la confrontación por completo, podía responder con ira, lo cual sería comprensible dada la situación. Todo lo que podía manejar este momento, la forma en que manejó todos los demás desafíos en su carrera con dignidad, profesionalismo y gracia bajo presión. La decisión que tomaría en los próximos momentos tendría ramificaciones mucho más allá de esta tranquila calle en Boston. Mientras la mujer continuaba su marea, ahora amenazando con llamar a la seguridad del vecindario que ni siquiera existía en el área, el atleta olímpico respiró hondo. Estaba a punto de demostrar que a veces las victorias más importantes no suceden en una pista o en un estadio, sino en momentos
Cotidianos como este parado allí en la acera, el campeón olímpico tomó una decisión que definiría este momento basándose en años de entrenamiento mental, las mismas técnicas que lo ayudó a mantenerse concentrado durante carreras cruciales. Respiró hondo 3 veces. Su entrenador siempre le había dicho que las batallas más difíciles se ganan primero en la mente y este momento estaba demostrando que esa sabiduría era cierta. Se detuvo a una distancia respetuosa del porche de la mujer. Tuvo cuidado de posicionarse donde otros vecinos pudieran verlo claramente. Sus manos permanecieron visibles y relajadas a sus costados. El sol de la mañana atrapó las tiras reflectantes en su equipo de correr premium y el sudor brillaba en su rostro por las 6 millas que ya había completado. «Buenos días», dijo. Su voz tenía la misma autoridad tranquila que usó durante las entrevistas posteriores a la carrera. «Entiendo que esté preocupado y me gustaría abordar eso». El teléfono de la mujer todavía estaba levantado grabando todo, pero su respiración rápida sugería que no esperaba esta respuesta mesurada. «Vivo a solo 3 cuadras de aquí», continuó gesticulando por la calle. «He estado corriendo esta ruta todas las mañanas durante los últimos 5 años». Habló clara y profesionalmente de la misma manera que lo hizo cuando representó a su país en conferencias de prensa internacionales. La expresión de la mujer parpadeó. La confusión se mezcló con su enojo anterior. Una pequeña multitud había comenzado a reunirse. Ahora los vecinos salían de sus casas atraídos por la conmoción. Algunos tenían sus teléfonos afuera grabando la interacción. El atleta notó pero mantuvo su atención enfocada en la mujer. Años de actuar bajo presión le habían enseñado a ignorar las distracciones. «Si quieres», él ofreció, «puedo mostrarte mi identificación del equipo olímpico. Estoy entrenando para una próxima competencia internacional». Se acercó lentamente a su cinturón de correr donde siempre guardaba su identificación, un hábito que desarrolló precisamente por situaciones como esta. La mano de la mujer que agarraba su teléfono tembló ligeramente. «Olímpico», ella repitió, su voz perdiendo algo de su certeza anterior, pero en lugar de dar marcha atrás ella redobló. «Cualquiera puede comprar ropa olímpica en una tienda, eso no prueba nada. Cualquier persona menor podría haber perdido la paciencia en este punto», pero el atleta recordó algo que su primer entrenador le había dicho: «Tus mayores victorias no siempre estarán en la línea de meta». Este momento no se trataba de ganar una discusión, se trataba de algo mucho más importante. «Tienes razón», él reconoció, su voz aún firme. «Esta ropa no prueba nada, pero quiero que sepas que soy tu vecino. Compro en el supermercado local, soy voluntario en el equipo de atletismo de la escuela secundaria, soy parte de esta comunidad como tú». La mañana había crecido más cálido y más autos se detenían ahora. El atleta podía sentir el sudor enfriándose en su piel, su ritmo cardíaco finalmente volviendo a su ritmo de entrenamiento normal. Se había enfrentado a una intensa presión antes de las finales olímpicas del campeonato mundial, pero este tipo de confrontación requería un tipo diferente de fuerza. Una ligera brisa traía el aroma del tocino y el café del desayuno de alguien, recordándole a todos que esta se suponía que era una mañana normal en un vecindario normal. Lo absurdo de la situación flotaba en el aire como la niebla matutina que comenzaba a disiparse. «Si quieres», continuó manteniendo su tono profesional, «podemos caminar juntos a la estación de policía que está a 2 cuadras de distancia. Conozco a la mayoría de los oficiales allí, a veces se unen a mí para los eventos de carreras comunitarias». Esta oficina pareció tomar a la mujer con la guardia baja, su teléfono ligeramente bajo, aunque su expresión permaneció sospechosa. En la distancia un perro ladró y en algún lugar sonó la bocina de un auto, sonidos normales que resaltaban lo anormal que era esta confrontación. El atleta permaneció quieto, su postura relajada pero digna. Había aprendido a través de innumerables carreras que a veces la parte más difícil es esperar, esperando el disparo de salida, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento, esperando la comprensión de Dawn. La creciente audiencia de los vecinos observaron un intenso espectáculo. Muchos de ellos lo reconocieron. Por supuesto, su rostro había estado en la televisión nacional varias veces. Sus victorias por la medalla de oro se celebraron en toda la comunidad, pero él no estaba pensando en eso ahora mismo. Este momento no se trataba de sus logros o estatus. Mientras el sol de la mañana subía más alto proyectando largas sombras a través de la calle suburban, tanto el atleta como la mujer se mantuvieron firmes, pero a veces mantenerse firme no se trata de ser confrontativo, se trata de ser firme en su dignidad, firme en su verdad e inquebrantable en su humanidad.
Lo que sucedió después demostraría que las mayores pruebas de carácter rara vez ocurren en una pista o en un estadio, pero en momentos cotidianos como este, el tenso enfrentamiento podría haber continuado si no fuera por lo que sucedió a continuación. Desde la esquina llegó el familiar tintineo de las placas de identificación y el alegre jadeo de un Golden Retriever. El dueño de los perros, un maestro de secundaria jubilado que vivía al final de la cuadra, estaba dando su paseo matutino en el momento en que vieron al atleta. Su rostro se iluminó con genuina emoción. «Oh Dios mío», el maestro gritó acelerando su paso, «esperaba encontrarme contigo pronto. Mis nietos no han dejado de hablar de verte ganar esa última carrera. Esa vuelta final fue absolutamente increíble». El Golden Retriever meneó la cola con entusiasmo. Captando el entusiasmo de su dueño, la mujer en el porche parpadeó rápidamente. Su teléfono bajó ligeramente mientras la confusión cruzaba su rostro. Su figura vestida con una bata color canela pareció encogerse un poco cuando el maestro jubilado se acercó. Todavía charlando animadamente sobre el archivo olímpico. «Sabes que todos nos reunimos en mi sala de estar para ver la carrera», continuó el maestro. Su voz se escuchaba claramente en el aire de la mañana. «Todo el vecindario estaba vitoreando tan fuerte cuando cruzaste esa línea de meta. Dijo mi hija que podían escucharnos 3 casas más abajo». Ahora se habían reunido más vecinos y un murmullo de reconocimiento se extendió por la pequeña multitud. Alguien gritó: «Oye, el alcalde no te dio una llave de la ciudad el mes pasado», agregó otra voz. «Mi hijo tiene tu póster en su habitación de ese programa de deportes juveniles que comenzaste». La mujer en el porche se quedó congelada, su teléfono ahora completamente bajo mientras la realidad de la situación se hundía lentamente en la persona a la que había estado amenazando con llamar a la policía. No era solo un corredor. Era posiblemente el atleta más famoso de su comunidad. Un 3 veces medallista de oro olímpico que había puesto a su ciudad en el mapa internacional. El Golden Retriever, ajeno a la tensión, se había asentado a los pies del atleta. La cola golpeaba contra la acera en un ritmo amistoso. El atleta olímpico se agachó para acariciar al perro, un pequeño gesto que de alguna manera hizo que toda la escena fuera aún más surrealista. Aquí estaba alguien que había competido en el escenario más grande del mundo acariciando tranquilamente a un perro mientras era acusado injustamente de comportamiento sospechoso en su propio vecindario. Deberías haber visto la celebración en el centro comunitario después de su última victoria. Alguien en el CRUD D mencionó: «Recuerda que el M lo había declarado un día festivo de la ciudad». Más voces se unieron para compartir sus recuerdos de ver sus actuaciones olímpicas, de verlo entrenar en la pista de la escuela secundaria local, de sus apariciones regulares en eventos comunitarios. Un auto redujo la velocidad al pasar al conductor, lo reconoció claramente y le ofreció un saludo amistoso. El atleta devolvió el saludo con la misma calidez que mostraba a todos a pesar de la situación. Fue este simple gesto el que finalmente pareció llegar a la mujer en el porche. Su rostro se había transformado de sospecha a conmoción y luego a algo cercano al horror cuando todo el peso de sus acciones comenzó a hundirse en el teléfono en su mano, el que había estado usando para grabar lo que pensaba que era sospechoso. La actividad ahora parecía arder en su agarre. Rápidamente lo metió en el bolsillo de su buró como si tratara de ocultar la evidencia de su error. El sol de la mañana había salido por completo, iluminando la escena con la luz del día. Las flores de cerezo continuaron cayendo suavemente a su alrededor, creando un telón de fondo casi surrealista para este momento de realización. El contraste entre la belleza de la mañana y la fealdad de lo que acababa de suceder no se perdió para ninguno de los presentes. El atleta mantuvo su comportamiento sereno, todavía de pie con su equipo profesional para correr con los logotipos olímpicos claramente visibles. El sudor de su carrera de entrenamiento interrumpida se había secado, dejando pequeñas marcas de sal en su tela de alto rendimiento. Un recordatorio de que todo este incidente había comenzado durante algo tan simple y ordinario como un trote matutino. Los teléfonos en toda la multitud reunida continuaron grabando, capturando este momento de reconocimiento, pero a diferencia de la grabación hostil de antes, estos dispositivos estaban documentando algo diferente. Un momento de unión de la comunidad, de la verdad abriéndose paso, el prejuicio de la realidad rompiendo suposiciones injustas. La del porche abrió la boca como para hablar y luego la cerró de nuevo. ¿Qué podía decir?
¿Cómo se disculpa uno por un juicio erróneo tan profundo? El peso de sus acciones flotaban en el aire como la niebla matutina, imposibles de ignorar e imposibles de simplemente despedir, pero lo que sucedió después demostraría que a veces los momentos más poderosos no llegan en el calor de la confrontación, sino en el tranquilo periodo posterior al reconocimiento. La forma en que se resolvería esta situación diría más sobre el carácter que cualquier medalla olímpica jamás podría. A la hora del almuerzo de ese día, los eventos de la mañana se habían extendido por las redes sociales como un reguero de pólvora. Alguien había recopilado diferentes grabaciones telefónicas desde varios ángulos que mostraban todo el incidente de principio a fin. Los videos capturaron todo: la confrontación inicial, la respuesta tranquila de los atletas y el momento de reconocimiento que lo cambió todo. El campeón olímpico se sentó en la oficina de su casa mirando su teléfono mientras vibraba continuamente con notificaciones. Los medios de comunicación solicitaban entrevistas, las redes sociales explotaban con reacciones. Su agente ya había llamado 5 veces sugiriendo diferentes formas de manejar la situación. Pero el atleta sabía que este momento era más grande que la publicidad o las relaciones públicas. Volvió a ver uno de los videos, esta vez enfocándose en los rostros en el fondo. Había niños pequeños en la multitud viendo cómo se desarrollaba todo. Pensó en ellos, en lo que habían presenciado y en lo que podrían aprender de esta situación como alguien que hablaba regularmente en las escuelas sobre la perseverancia y dedicación. Él entendió el poder de los momentos de enseñanza. Esto no se trata solo de mí, le explicó a su agente por teléfono, esto se trata de algo que sucede todos los días a las personas que no tienen medallas olímpicas a su nombre, personas que no tienen un vecindario entero listo para defenderlos, personas que no tienen la protección de la fama. Las noticias locales Vans habían comenzado a aparecer afuera de su casa, sus antenas parabólicas alcanzando el cielo como árboles. Mebel él vio a través de su ventana cómo los reporteros instalaban sus equipos preparándose para transmisiones en vivo. Su teléfono mostró docenas de llamadas perdidas de programas de entrevistas matutinos y programas de noticias nacionales, pero en lugar de esconderse de la atención, el atleta decidió usarla. Él se dio cuenta hace mucho tiempo que huir de los desafíos nunca resolvió nada, así como él abordó su entrenamiento con propósito y dedicación. Él enfrentaría esta situación de frente, pero con un enfoque en crear un cambio positivo. Abrió su computadora portátil y comenzó a escribir una declaración, no una crítica o una respuesta enojada, sino una reflexión reflexiva sobre lo que había sucedido. Él escribió sobre su experiencia como atleta olímpico, sobre las innumerables mañanas que había corrido por ese vecindario, sobre la comunidad que había apoyado sus sueños, pero también escribió sobre la realidad de que sus medallas no podían protegerlo del prejuicio que aún existía en la sociedad. Lo que pasó esta mañana no es único, escribió, lo que es único es que le pasó a alguien con una plataforma para hablar de ello. Con esa plataforma viene la responsabilidad. Sus palabras fueron medidas, se centró no en la ira o la venganza, sino en la comprensión y el crecimiento. A medida que avanzaba la tarde comenzaron a surgir más historias. Otros residentes del vecindario compartieron sus propias experiencias. Los estudiantes de secundaria que entrenó publicaron mensajes de apoyo. El club de corredores local organizó una carrera solidaria comunitaria. Lo que había comenzado como un incidente desagradable se estaba transformando en algo poderoso, un catalizador para conversaciones importantes. El video había alcanzado millones de visitas. Por la tarde los comentarios llegaron de todo el mundo, pero lo que llamó la atención de los atletas fueron las respuestas locales. Las personas de su comunidad estaban compartiendo sus propias historias, abriéndose sobre experiencias que nunca habían discutido antes. El incidente había abierto una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Su teléfono volvió a sonar, esta vez era la oficina del alcalde. Querían que hablara en un próximo foro comunitario sobre inclusión y comprensión. Las escuelas locales le preguntaban si participaría en una asamblea especial sobre prejuicio y perseverancia. Su bandeja de entrada se llenó de mensajes de otros atletas que compartían experiencias similares. La mujer del incidente de advertencia se había retirado a su casa con las persianas cerradas. Algunos usuarios enojados de las redes sociales habían tratado de identificarla, pero el atleta rápidamente se pronunció en contra de cualquier forma de acoso. Responder a los prejuicios con odio solo crea más división, publicó. Esta es una oportunidad para el crecimiento y la comprensión, no la venganza. Cuando el sol comenzó a ponerse en ese día lleno de
Acontecimientos. El campeón olímpico se ató las zapatillas de correr nuevamente a pesar de todo lo que había sucedido. Tenía otra sesión de entrenamiento programada. Los campeones no se saltan los entrenamientos incluso en días difíciles, pero cuando salió encontró algo inesperado. Un pequeño grupo de corredores locales se había reunido al final de su camino de entrada. No llevaban carteles, sin cámaras ni teléfonos, solo sus zapatillas de correr y sonrisas de apoyo. Sin decir una palabra se formaron detrás de él. Cuando comenzó su carrera nocturna, el grupo se hizo más grande a medida que pasaban por el vecindario. Más corredores se unieron en silencio, en solidaridad. Ya no se trataba de videos virales, no se trataba de ira o vergüenza, se trataba de una comunidad uniéndose para convertir un momento feo en una oportunidad de cambio. Mientras corrían por las calles al anochecer, sus pasos cayendo en ritmo, algo nuevo estaba comenzando, algo que tendría un impacto mucho más allá de los límites de su vecindario. En las semanas que siguieron, algo notable comenzó a tomar forma en la comunidad. El incidente que podría haber destrozado el vecindario se convirtió en una base para un cambio real. Comenzó pequeño, como la mayoría de las transformaciones significativas. El campeón olímpico recibió un mensaje inesperado a través de su agente. La mujer de esa mañana quería disculparse, no a través de las redes sociales ni a través de la prensa, sino en persona. Solicitó una reunión privada lejos de las cámaras y los curiosos. Su mensaje fue simple: quiero aprender de mi error. Después de una cuidadosa consideración, el atleta acordó reunirse en el centro comunitario local, un espacio neutral donde a menudo ayudaba a entrenar a corredores jóvenes. La reunión estaba programada para temprano en la mañana, la misma hora en que se conocieron por primera vez. Esta vez, aunque las circunstancias serían muy diferentes, cuando la mujer llegó no llevaba una bata de baño, sino un atuendo formal que sugería que había puesto F. En este momento sus manos temblaban levemente mientras agarraba su bolso. La atleta notó que se veía más pequeña, de alguna manera más vulnerable de lo que se había sentido esa mañana en su porche. He vivido en este vecindario durante 30 años, comenzó su voz apenas por encima de un susurro. Pensé que sabía todo al respecto, pero esa mañana me mostró cuánto no sabía sobre mi comunidad, sobre mis vecinos, sobre mí. Sus palabras llegaron lentamente, cuidadosamente elegidas. El atleta escuchó en silencio, dejándola hablar. Había enfrentado muchos desafíos en su carrera, lesiones, reveses, derrotas difíciles, pero este momento se sintió más importante que cualquier carrera que hubiera corrido. No se trataba de ganar o perder, se trataba de sanar y crecer. La conversación duró 2 horas. Hablaron sobre prejuicios, suposiciones, miedos. Compartieron historias sobre sus familias, sus esperanzas, sus arrepentimientos. La mujer habló sobre sus nietos y sus miedos por el futuro. El atleta habló sobre su viaje desde un joven corredor con grandes sueños hasta un campeón olímpico. Esa reunión se convirtió en el catalizador de algo más grande. El atleta trabajó con líderes comunitarios para establecer una base no solo para deportes, sino para unir a las personas a través de todas las barreras. La mujer, de manera algo sorprendente, se convirtió en una de sus primeras voluntarias. La fundación inició programas en escuelas locales para enseñar a los niños sobre empatía y comprensión a través de los deportes. La comunidad organizó carreras donde personas de diferentes vecindarios, orígenes y estilos de vida podían unirse. La mujer compartió su historia en estos eventos, convirtiendo su error en una poderosa lección sobre crecimiento, y los negocios locales se involucraron patrocinando programas juveniles y eventos comunitarios. La alcaldía brindó apoyo para expandir la iniciativa a otros vecindarios. Lo que había comenzado como un incidente desagradable se estaba transformando en un movimiento para un cambio positivo. El campeón olímpico continuó su entrenamiento preparándose para las próximas competencias, pero ahora sus carreras matutinas se veían diferentes. Otros corredores a menudo se unían a él, jóvenes y viejos, experimentados y principiantes, personas de todos los orígenes. La misma calle donde había sido confrontado se convirtió en un punto de encuentro para grupos de corredores comunitarios. La mujer y sus nietos se unieron al programa de carreras para jóvenes. Había algo poderoso en verlos entrenar junto a niños de toda la ciudad. Su amor compartido por correr superando cualquier diferencia. La abuela observaba desde la barrera, a veces con lágrimas en los ojos,
al ver el cambio que había ayudado a crear. Un año después del incidente, la fundación organizó una carrera de unidad en toda la ciudad. Miles de personas participaron corriendo juntas por todos los vecindarios de la ciudad. El campeón olímpico y la mujer que una vez llamó a la policía corrieron la primera milla juntos, simbolizando lo lejos que habían llegado. Los equipos de televisión vinieron a cubrir el evento, pero esta vez capturaron una historia diferente, no una de confrontación y prejuicio, sino una de transformación y esperanza. Las cámaras mostraron a personas corriendo juntas, riendo y compartiendo historias. Derribando barreras con cada paso, las medallas de los atletas aún dañaban su oficina en casa, brillantes recordatorios de sus logros deportivos, pero ahora compartían espacio con algo nuevo: fotos de eventos comunitarios, cartas de niños en el programa, artículos de noticias sobre el impacto de la fundación. Estos fueron diferentes tipos de victorias, las que no se podían medir en oro, plata o bronce. Mirando hacia atrás en esa mañana que lo cambió todo, el campeón olímpico a menudo reflexionaba que su carrera más importante no fue en cualquier pista o en ningún juego, fue el viaje continuo de unir a las personas, de convertir un momento feo en algo hermoso, de mostrar que el cambio es posible cuando las personas están dispuestas a aprender y crecer. Mientras otra mañana amanecía en el vecindario, el sonido de las zapatillas de correr golpeando el pavimento resonó por las calles, pero ahora no era solo un corredor, eran muchos avanzando juntos paso a paso hacia un futuro mejor. La mujer a menudo los veía pasar desde su porche, a veces saludando, a veces uniéndose. Siempre recordaba que nunca es demasiado tarde para aprender, cambiar, crecer.